Buenas tardes y bienvenidos a Son Nuestros Hijos, el espacio de ECA, la Asociación de Educadores contra el Adoctrinamiento para Multicanal Radio. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado al 8M y para acompañarnos en este programa tenemos a Beatriz Montes, a María Fernanda Gredano, a Arlindo Farto, que es nuestro presidente. Saludo también a José Luis Castellano y a Leticia Barcia y, como no, a Alicia Rubio. Sin más, le paso en los bártulos a Alicia Rubio el programa. Adelante, Alicia. Hola, muy buenas, muy buenas. Aquí estamos, vamos a ver, hoy lo que pretendemos es hacer un programa sobre el feminismo y para eso hemos invitado a Agustín Laje, pero como Agustín Laje está en Argentina, en otro horario y en otra entrevista, estamos a espera de momento. Vamos a empezar a presentar quién es Agustín Laje, por si alguno de nuestros oyentes no lo conoce, que no creemos que suceda tal cosa, pero bueno. Agustín Laje es cordobés, pero cordobés de Argentina. Politólogo, conferenciante, magíster en filosofía por la Universidad de Navarra, escritor y, según su página de Wikipedia, es de extrema derecha, es decir, liberal conservador, opuesto a la eutanasia y al aborto. Fijaos qué cosas dice este hombre, es decir, no le gusta que maten personas, Agustín Laje, promotor de la teoría conspirativa llamada marxismo cultural, también lo pone en su página, que será conspirativa, pero que cada vez es más evidente para todos nosotros, ¿no? En fin, la página de nuestro Agustín dice todos los adjetivos que demuestran que Agustín es molesto al wokismo, a la manipulación, al adoctrinamiento, a los lobbies de género, a las políticas liberticidas de esta izquierda que siempre es totalitaria y liberticida y por lo tanto Agustín nos interesa muchísimo. Claro, queremos darle la bienvenida, a ver si ya se conecta, porque este programa pues odia la imposición y este programa defiende los derechos de los padres y de los hijos a educar y a ser educados y a pensar libremente. Las ideas de Laje han sido catalogadas como ultraconservadoras, de ultraderecha, antifeminista. Ya sabéis todo esto del hiper, mega, ultra, que es siempre toda persona que lleva a la contraria a la corrección política y a este mundo woke. El caso es eso, que Agustín, desde los primeros escritos, pues metió el dedo en toda la llaga de esa ingeniería social de inspiración marxista, que es la ideología de género, y naturalmente metió el dedo en el ojo a todos los lobbies que defienden semejante ideología. Por lo tanto, pues Agustín, esa página que te pasa como a mí, que te han hecho. ¿Y por qué te la han hecho? Pues porque no hay que fiarse de la Wikipedia, sobre todo en cuestiones ideológicas. ¿Por qué? Porque lo coge gente y hace una página que es totalmente contraria a la verdad. Bueno, pues Agustín, los libros de Agustín Laje, pues tenemos los mitos setentistas, mentiras fundamentales sobre la década de los 70. Luego escribió un segundo libro, Cuando el relato es una farsa, la respuesta a la mentira kirchnerista. Y finalmente sacó ese libro que fue el que, digamos, dio una vuelta a todo el tema del feminismo y del lobby LGTBI, que es el libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural, que lo escribió junto con Nicolás Márquez y ya posteriormente, ya el año 22 y el año 23, ha escrito La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha y Generación idiota, una crítica al adolescentrismo. Claro, de todos estos temas que desarrolla la obra, nosotros queremos centrarnos con él, si es que se conecta, que aquí seguimos sin que Agustín se conecte, nos vamos a centrar en el tema del feminismo. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas de un nuevo 8M, que desde luego esa M hay que tener muy claro que no es una M ni de marzo ni de mujer. En todo caso es una M de manipulación. Y como con ese libro Agustín y Laje y Márquez pues marcaron un antes y un después en ese libro llamado El libro negro de la nueva izquierda, pues queremos celebrar el 8M de manipulación y también de M de lo que es toda la vida decimos que es una M, desenmascarar toda la M que lleva ese día. Bueno, voy a intentar conectar con Agustín. Ahora, en un primer momento, a mí me gustaría preguntar a todos los oyentes, para ir abriendo boca, que vamos a ver, ¿por qué tantas personas nos definimos antifeministas? Yo misma me defino antifeminista
y me gustaría preguntarle a todos los oyentes por qué consideran que ha traído de bueno y de malo el feminismo. Si es que creen que ha traído algo de bueno, estamos hablando ya del feminismo de tercera generación, feminismo marxista, y de todas estas autoras que naturalmente desarrolla tanto Agustín Laje como ya yo en otro libro que tengo sobre el feminismo. Así que bueno, dejamos paso a lo que queráis opinar. Tenemos a Agustín Laje con nosotros. Bueno, pues sí. No habrá oído la presentación. A ver, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, perdón por la demora, les cuento, como se viene justamente el 8 de marzo, tengo entrevistas cada 1 hora y no me soltaban de la entrevista en la que estaba, que era con Chile. Yo estaba desesperado porque veía la hora, ya eran las 3, las 4 y finalmente tuve que cortar en seco. Pero bueno, aquí estoy un poquito más tarde, pero estoy. Bueno, pues te explico, estamos aquí, este programa se llama Educadores contra el Adoctrinamiento y tenemos aquí a Arlindo, que es el presidente, tenemos también al Bienvenido, letrado, Agustín. Muchas gracias. Al letrado, que es José Luis Castellano, tenemos a Leticia, miembros de ECA, Leticia, que viene desde Galicia, a Alicia Beatriz, que viene desde el sur, desde Almería, a Nanda, que viene desde Málaga, a Fuencisla, representa Madrid, y estamos aquí, pues eso, para preguntarte una serie de cosas, para que nos hables sobre todo, pues del tema del feminismo, porque ya que estamos con ese 8M, pues hablar del feminismo. Yo te hago unas preguntas y luego ya todos nuestros contertulios ya te asaetearán a preguntas porque estarán encantados de escucharte y de saber tu opinión. La primera pregunta es, a ver, Agustín, te defines como antifeminista, como me defino yo también, incluso tu página de Wikipedia, que te pone verde, eres muy ultra, dice que has expresado tu repudio hacia varios pensadores y escritores, entre ellos Judith Butler o Simone de Beauvoir, a quien denominas vocera del filicidio, cosa que naturalmente aquí te aplaudimos y estamos totalmente de acuerdo. Y que ha sido muy criticado por diversos grupos feministas y de la comunidad LGTBI, lo que demuestra tu pureza ideológica. ¿Por qué eres antifeminista, Agustín? ¿Qué nos ha traído de bueno este feminismo y de malo? Bueno, lo primero que diría es que es llamativo que en Wikipedia me pongan a mí diciendo que Simone de Beauvoir es vocera del filicidio, cosa que es cierto que yo lo he dicho, pero cuando uno va a la página de Simone de Beauvoir no encuentra nada relativo a su vinculación con los pedófilos, básicamente, ¿no? Que Simone de Beauvoir, y como la mayoría de todos estos teóricos y de estas filósofas feministas, han tenido enormes simpatías con la idea de que la edad es una construcción social y que por lo tanto el sexo debería ser liberado de las garras de la heteronorma, ¿no? Bien. ¿Por qué soy antifeminista? Y yo te diría, no le he encontrado al feminismo absolutamente nada bueno para dar en el siglo XXI. Absolutamente nada. Creo que es una ideología muy básica, muy sosa. Es una ideología que consiste en buscar ámbitos muy concretos de la vida social y personal, recortándolos y haciéndonos creer que eso es una regla en todos los sentidos. Si se avisora que la mujer está en desventaja en un determinado ámbito de la vida social, pues entonces a raíz de ese ámbito se nos quiere hacer creer que la mujer tiene desventaja en absolutamente todos los ámbitos respecto del hombre. Voy a dar un ejemplo. Habitualmente las feministas dicen que habría una suerte de sistema patriarcal incrustado en nuestras relaciones económicas y que las empresas serían enormemente patriarcales porque si uno hace lupa en la cúspide de las empresas, en los puestos directivos de las empresas, encontraría supuestamente mayor proporción de hombres que de mujeres. Por lo tanto, la empresa es
patriarcal, dado que allí no hay equidad de género. Allí no hay tantas mujeres como hombres en los puestos más altos de las empresas. Esto le han llamado de muchas formas. Habitualmente lo conocemos como el techo de cristal, que es que la mujer puede ascender hasta una cierta altura y después más allí habría una especie de techo invisible que le impide llegar más alto, como los hombres sí que llegan más alto. Bueno, esto, si lo tomamos aislado del contexto de lo que significa el trabajo y la economía, pues parecería significar una enorme injusticia en función de lo que cada persona tiene entre las piernas. Y el feminismo en ese sentido tendría razón, y el feminismo sería una lucha de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Pero como el feminismo no es una lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres, el feminismo astutamente no te cuenta qué hay en la base de la pirámide. Solamente va a buscar la cima de la pirámide, donde hay un conjunto muy reducido de hombres que no representan ninguna totalidad masculina, sino que simplemente es un conjunto de hombres que están en esa cima del poder. Ahora, cuando vos vas a la base de la economía en general, vas a encontrar que los trabajos peores remunerados, más insalubres, más peligrosos, que registran más accidentes y que registran más probabilidad de muerte, lo asumen los hombres. Y las feministas de eso evidentemente no te pueden decir absolutamente nada, porque si lo dijeran se caería la ficción de la cual depende todo su relato, que es la existencia de un supuesto patriarcado que no significaría más que la dominación unilateral y absoluta de aquel que tiene pene sobre aquel que tiene vagina, sobre aquella que tiene vagina. Entonces, esta ideología, ¿a qué te ha llevado? A ver la realidad social de una manera totalmente distorsionada. Has visto una realidad social que en verdad tiene muchos colores, que tiene distintos ámbitos, que tiene sus grises, lo has visto como blanco y negro, y no has podido salir de ahí, y en consecuencia han legislado un montón de ridiculeces para tratar de igualar solo en los ámbitos en los que ellas dicen que a la mujer le iría peor que al hombre. Entonces, ¿qué ha generado el feminismo? Y cierro con esto. Ha generado caldo de cultivo para el estatismo. Solamente se han liberado del supuesto patriarcado para reemplazarlo por un Estado cada vez más poderoso que cumpla con sus demandas. No puedo más que llevarte la razón. A ver, mañana tendremos marchas del 8M, esta M de manipulación y, como decían los argentinos, de la miércoles. Dicho más finalmente, tendremos estas marchas. En España parecen excursiones de colegialas y de niñas de instituto. En Argentina también. La pregunta es, ¿ha calado tanto este feminismo que odia y castra a la mujer en las jóvenes generaciones? ¿Y por qué ha calado tanto? ¿Qué opinas tú? Bueno, acá hay un tema de clase, Alicia. Es decir, vos has dicho, parecen niñas colegialas. Sí, efectivamente, el feminismo, por lo menos en lo que es Hispanoamérica, no es una ideología de los pobres. Los pobres saben perfectamente que aquel que sale a trabajar no tiene mayores privilegios que la mujer que se queda en la casa cuidando a su familia. Lo saben perfectamente. Son las clases medias hacia arriba las que, en cierta forma aburridas, en cierta forma necesitadas de acción en su vida, necesitadas además de esta adicción a la moda que tienen, han abrazado este tipo de ideologías que, insisto, en general corresponden únicamente a ellas. No sé cómo es en España, puedo imaginar que es más o menos similar, pero en nuestros países, en Hispanoamérica, las feministas son acomodadas económicamente. No son personas que pasen ninguna necesidad, no son personas que tengan un contacto con la realidad de manera directa, viven en sus barrios cerrados, van a sus escuelas privadas, son personas que cualquiera podría decir no tienen mayores problemas más que el de existir. Entonces, aquí ha habido, a diferencia de España, una contraofensiva cultural muy grande contra todo esto, que ha trasuntado en una contraofensiva política. Y esta contraofensiva política se ha hecho carne puntualmente en Argentina con la reciente victoria de Javier Milei,
que lo primero que hizo fue cerrar el Ministerio de las Mujeres, los Géneros y las Diversidades, que es el nombre que llevaba el Ministerio Feminista. Bueno. Yo avisoro que mañana en Argentina no tendremos una gran convocatoria feminista. Avisoro que ser feminista ha dejado de ser cool y avisoro, en ese sentido, que ser cool era uno de los principales móviles del feminismo. Era una moda, en gran medida era una moda de niñas colegiales, como vos decías, de chicas bien, que tenían que politizar la relación con su noviecito o con su papá. No era realmente mucho más que eso. Hombre, de hecho, cuando se les pregunta que qué derechos reivindican y qué derechos les quieren quitar o les han quitado o tienen menos que los hombres, ninguna de las participantes de esas marchas sabe decir nada. Otra de las cosas, tu último libro, La generación idiota, la verdad es que clava, esa generación que describes, ¿cuánto corresponde esa idiotez a la asunción social de todos estos mantras, estas teorías y estas mentiras feministas? ¿Cuánta idiotez ha generado? Bien, a ver, yo tomo el término idiota del lenguaje del antiguo griego, ¿no? O sea, idiota no era necesariamente un insulto, aparece, por ejemplo, en Platón, en la República, se habla de los idiotas o de los anoetos. Anoetos es una palabra griega cuyo prefijo a es una negación y noeo es conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es un idiota? Un anoetos, alguien que no conoce. Pero la curiosidad es que en Platón el anoetos no es solamente aquel que no conoce, es aquel que está sobre todas las cosas ensimismado, aquel que se mira constantemente el ombligo, aquel que hoy podríamos decir es un completo narcisista o un ególatra, ¿no? El idiota griego era aquel que no participaba en las discusiones comunes, aquel que no tenía participación política. El idiota griego era el individuo totalmente privatizado. En ese sentido, si vos lo ves bien, estas ideologías de las que estamos hablando hoy en el siglo XXI son ideologías de idiotas en tanto y en cuanto lo único que hacen es apuntar al ombligo de cada quien. Y hasta tal punto el feminismo ha terminado apuntando al ombligo de cada quien que nos ha tratado, mejor dicho, de convencer de que su mismo sujeto político, o sea, la mujer, en verdad no era otra cosa más que la autopercepción. Hasta tal punto, digamos, ha habido un proceso de idiotización que el viejo feminismo, que dependía de la existencia de una realidad material biológicamente definida, o sea, la mujer, y cuando se hablaba de los derechos de la mujer no había ninguna controversia en comprender qué era una mujer. En todo caso, la controversia era comprender qué eran sus derechos. Pero hoy tenés ambas controversias abiertas. ¿Cuáles son sus derechos, por un lado, y qué es una mujer por el otro? Porque esa ideología ha privatizado tanto la existencia, la ha reducido tanto al ombligo de cada quien, que incluso el mismo hecho de ser una mujer pasa a ser una elección personal. Y esto es, yo creo, acá podemos encontrar un principio de disolución del feminismo, que entiendo que en España se ha manifestado antes que en otros lugares, en esta contradicción tan interesante de ver desde afuera de las feministas TERF contra las feministas queer, ¿no? Las feministas queer serían una superación en el camino del progresismo de lo que serían las viejas feministas de los 70, que todavía las muy ingenuas y anticuadas creían en que la mujer se definía biológicamente. Entonces, ciertamente que todas estas ideologías son una enorme idiotización que están puestas al servicio de los caprichos de este grupo de chicas y chicos privilegiados, porque también hay chicos feministas, que tratan de ser feministas a ver si no consiguen ser mejor considerados por el sexo opuesto, y chicas feministas que, déjame darte este ejemplo que creo que ilustra bien lo que yo quiero decir. Imaginémonos, a ver, yo tengo 35 años, hace 20 años tenía 15, y a mis 15 años ya empezábamos más o menos a salir a bailar de a poco a discotecas que estaban diseñadas para gente de esa edad, ¿no? Y había muchos compañeros y había muchas chicas a las cuales todavía sus padres no les permitían
a esa edad salir a bailar, consideraban que estaban muy chicos todavía. En aquella época, aquellas chicas a las cuales no les dejaban salir el sábado a bailar, el día lunes se quejaban públicamente mientras conversábamos sobre qué bueno que había sido el fin de semana, diciendo no, mi padre es muy malo porque es un tonto, no me deja salir y no se da cuenta que yo ya soy grande y es un tonto y es malo. Bueno, hoy ese discurso se opera políticamente. Hoy es, mi padre no me deja salir porque es un macho represor, porque mi padre es misógino, porque mi padre es la representación del patriarcado. Todos estos chicos de 15 años han tenido a su disposición una ideología para cumplir sus meros caprichos personales. Esa ideología no ha servido ni para proteger a la mujer de los violadores, ni para reducir la violencia contra la mujer, ni para reducir lo que ellos llaman feminicidios. No ha servido para nada de eso. Para todo lo que ha servido es para hacer una buena foto de redes sociales, ir a divertirse a una manifestación, matar a sus hijos en el vientre, y convencerse de que convertir su vientre en una tumba era empoderarse, y no ha servido para mucho más. Entonces es profundamente idiota, ciertamente. Sí, vale las dos acepciones, desde luego, tanto para los seguidores como para las propias ideologías. Y como bien dices, en España ya ha empezado esa demolición del feminismo desde el momento en el que ya no se sabe qué es ser mujer. Pero ahora, volviendo a la visión de estamos en padres, hijos y todo lo que supone el adoctrinamiento. En España ya tenemos a hombres autopercibidos mujeres, estas mujeres bastante estrafalarias por otro lado, si lo vemos, que cuentan a los niños de infantil cuentos. Y tenemos carnavales con niñas de 9 años, no sé si te has enterado, vestidas de prostitutas sado, para alegría de pederastas y de personajes de ese estilo. Yo te pregunto, ¿qué puede pasar por la mente de los padres que permiten y amparan estas cosas para sus hijos? O sea, ¿qué pueden ver de positivo el exponerlos o ponerlos en manos de gente obsesionada con el sexo y con perversiones diversas? ¿Qué les mueve? ¿Cómo es posible esto? Porque nosotros, como educadores contra el adoctrinamiento, lo que no comprendemos es que haya padres que amparen y aplaudan este tipo de cosas. ¿Tú qué crees? A ver, a mí me hace acordar un poco a 1984 de Orwell, ¿no? Donde, no sé si han leído la novela, pero es muy interesante porque al final de cuentas el gran hermano siempre sale ganando porque logra lavar el cerebro. El final de 1984 es el pobre Winston Smith, que pensaba que por lo menos podía ser libre en su conciencia, termina sucumbiendo y del odio hacia el gran hermano termina amándolo de tanto que se lo ha torturado. Evidentemente aquí no es que se haya torturado a nadie, aquí no se ha usado hard power, digamos, un poder duro, aquí se ha usado puro soft power. Acá se ha usado poder liviano, un poder de adoctrinamiento extendido en el tiempo, no solo para los hijos, cuidado, porque a veces cometemos el error de creer que los padres son impermeables a esas ideologías y muchas veces eso no es así. El padre es el primero en ser permeado por esa ideología, baja sus defensas y empieza a aceptar un montón de cosas. Esas ideologías han permeado en los padres por el sistema de incentivos sociales. Esta es mi tesis. Vos me decís, ¿por qué estos padres de familia terminan apoyando y aplaudiendo esto? Porque los incentivos sociales han sido enormes. Se los ha disciplinado no con incentivos represivos en el sentido orwelliano, sino con incentivos sociales. Por ejemplo, empezaron a percibir que si dentro de su trabajo opinaban en un sentido contrario a todas estas ideologías, eso le valía un problema mayúsculo que podía terminar incluso en su expulsión del ámbito laboral. Empezaron a percibir, por otro lado, que frente a sus compañeros y amigos, ya cada vez menos personas hablaban sin pelos en la lengua sobre estos temas, sino que todos, emulando lo que pasaba en la sociedad, empezaban a adecuarse a lo que se llama la espiral del silencio. La espiral del silencio es un efecto represivo de autocensura cuando uno percibe que las mayorías sociales piensan de una forma distinta de lo que uno piensa. Entonces no hace falta que alguien te censure, sino que vos mismo empezás a autocensurarte y empezás a advertir el consenso por doquier. ¿Por qué? Porque no hay voces disidentes y porque tu entorno empieza
empieza a moldearse de esa forma. Por otra parte, te han convencido de que había una línea recta de progreso en la cual estaríamos todos encarrilados y que todo lo que ocurre y acontece mañana es mejor que lo que pasó ayer. Por lo tanto, si ayer se hablaba de los derechos de la mujer, antes de ayer se hablaba de los derechos de la mujer, ayer se hablaba de los derechos LGBT, bueno, pues mañana si se habla de los derechos sexuales de los niños, pues entonces será algo bueno porque es la dinámica del progreso. Por otro lado, hay un factor de moda. Como verán, son un montón de factores. Hay un factor que tiene que ver con la moda, y es que todos los productos de consumo en el cual nuestra vida se ha desenvuelto en los últimos años obedecen a marcas que nos han atornillado en la cabeza esta misma ideología. Esta ideología no solo se nos atornilló desde la política, no solo desde la universidad, no solo desde los colegios, no solo desde el ámbito laboral, se nos atornilló también en el shopping mall, en el centro comercial. Cada vez que fuimos a comprar una prenda, nos empezamos a dar naturalmente con que las secciones LGBT, con que las autopercepciones de género, el empoderamiento feminista, y así las cosas, las mejores marcas han salido incluso de sus crisis morales y marketineras haciendo uso de este tipo de discursos. Por ejemplo, Victoria's Secret se vio en un enorme problema cuando Jeffrey Epstein salió a la luz, porque el dueño de Victoria's Secret estaba implicado y vinculado con Jeffrey Epstein. ¿Cómo hizo Victoria's Secret para no caer en esa demolición de su imagen pública? Empezó a vender empoderamiento femenino y a poner a hombres haciendo las veces de mujeres para desfilar con su ropa interior. Entonces, el foco de atención pasó a otro lado. Así las cosas hemos empezado a aprender inconscientemente, muy progresivamente, que uno era bueno en la medida en que adoptaba esas ideologías. La ropa buena adopta esas ideologías. El maestro bueno adopta esa ideología. El político bueno adopta esas ideologías. El empleado bueno adopta esas ideologías. Bueno, pues yo como padre de familia quiero ser también parte de los buenos. Voy a adoptar esa ideología. Ha habido un lavaje cerebral que ha acontecido en todos los ámbitos, incluidas las iglesias. Cuidado, no hay hoy un solo ámbito de la vida social que no esté totalmente atravesado por estas ideologías. Así las cosas, es fácil para los espíritus débiles y las psicologías débiles sucumbir a ellas. Desde luego, el problema al que nos enfrentamos es eso, es que el adoctrinamiento y el presentar como algo cool, como algo maravilloso, este tipo de ideologías está dentro de la escuela y fuera. Ya la última pregunta que te hago, y ya paso el testigo a nuestros contertulios. Te hago la última pregunta y ya empezamos ya un poco la tertulia a este respecto, y el que quiera comentar, comenta. En España ya hay programas de corrupción de menores, amparados por el feminismo desde las comunidades autónomas. Uno de ellos se llama Escolae, otro se llama Coeducat, y afirman buscar la igualdad y luchar contra la violencia de género de una forma tan extraña que proponen experiencias sexuales a los niños de 5 años, relaciones sexuales tempranas, ejercer los inexistentes derechos sexuales, afirmar que no hay solo dos sexos, que es normal autopercibirse al margen de la biología. Es decir, ¿qué hay detrás de esta evidente tomadura de pelo de letales consecuencias para nuestros niños? O sea, ¿cómo han podido convencer a profesoras de infantil y primaria, que es gente que tiene estudios, de que corromper a los menores trae igualdad y no violencia? Y sobre todo, ¿qué debemos hacer ante una iluminada o iluminado que adoctrina y manipula a los menores sin conocimiento ni permiso de los padres? La pregunta ciertamente es muy difícil porque involucra un montón de factores y un montón de intereses. Yo voy a poder hablar limitadamente sobre alguno de ellos. Yo buscaría en primer lugar cuándo esta ideología se volvió obligatoria para todos los estados. Hay una fecha en que esto acontece. Esa es la fecha de 1995. En el marco de las conferencias internacionales que la ONU llevó adelante en los años 90. En el año 94 fue la del Cairo, donde se obligó de una manera muy simpática a todos los estados a legalizar una gama completa de salud reproductiva que incluía el aborto. Y el año siguiente, el año 1995, tuvo lugar la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing.
En esa conferencia aparece una nueva terminología, un nuevo concepto del cual solo tenían claros las feministas más avanzadas como Judith Butler. Ese término es el de género. El término género aparece institucionalmente como una obligación para todos los estados en el año 1995 y se les solicita a los estados, a través de la ONU, que adopten el enfoque o perspectiva de género de manera transversal en toda la administración del Estado, en su legislación y en su ejecución, o sea, en todos los poderes del Estado. Y hay una serie de medidas en esa conferencia internacional de la ONU donde se concentran en los colegios y las universidades. Y le solicitan a los estados que adopten esta perspectiva para formar a sus docentes y eventualmente también a sus alumnos. O sea, ¿de dónde surge esto como política pública internacional de la ONU? ¿Por qué? Bueno, ellos lo van a decir en el nombre de la igualdad. Eso es lo que dicen en esa cuarta conferencia internacional de la mujer. Pero si uno revisa la conferencia del año anterior, que era la del Cairo, que era la de población, lo que están diciendo es, oigan, acá suena una alarma, y es la alarma de la superpoblación. Necesitamos cuanto antes reducir la población, es la gran consigna del año 1994, y vaya casualidad, en el año 1995 se introduce la ideología de género como política pública para todos los países. Bien. Entonces, dicho esto, aquí hay uno de los intereses en boga que tiene que ver con confundir a los niños para reducirlos sexualmente. No es tanto una sexualización en el sentido reproductivo del término. Es una sexualización ociosa, lúdica, más no reproductiva, que ha tenido en países de Occidente una serie de consecuencias nefastas que ya se están cuantificando. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el crecimiento desde el año 2018 hasta el año 2023 de niños y adolescentes transgénero y transexuales está arriba del 5.630%. O sea, en solo 5 años, un crecimiento del 5.630% de menores de edad que se someten a terapias de conversión. Que, dicho sea de paso, nos han cambiado tanto el lenguaje que nos han hecho creer que la terapia de conversión era la que se le daba al niño para aceptar su verdadero cuerpo. Y que la terapia de afirmación era llenarlo de hormonas y cortarle los genitales. No, esas son verdaderas terapias de conversión. Si lo vemos en Estados Unidos en los últimos 10 años, la cantidad de niños que se asume como transgénero o transexuales ha aumentado un 4.000%, insisto, en la última década. ¿Esto qué significa? Que si vos continúas con esta tendencia y la continúas acrecentando, tendrás en el futuro próximo un sinfín de personas estériles. ¿Por qué? Porque se habrán autoesterilizado mientras eran menores de edad. Esto es una realidad que obviamente nuestros opositores dirán, pero qué conspiración. No, no es una conspiración, es la realidad que se está cuantificando en este momento. Y es una realidad innegable que este daño es irreversible, que cuando un niño se somete a esto, no hay vuelta atrás. Entonces, por un lado, yo te diría, están esos intereses que han generado dentro de la academia una serie de esfuerzos para llevar al profesorado en ese carril. Entre otros esfuerzos ha habido becas, ha habido la creación de cátedras que antes no existían, ha habido la creación de journals o papers académicos, revistas académicas exclusivas para estos temas, y todos sabemos que en el mundo académico los profesores en general llevan una vida ensimismada en la cual están constantemente buscando becas y dónde publicar, porque su carrera depende de eso. Y el día que se enteran que las becas están en ese sector, pues corren a ese sector. El día que se enteran que para publicar tienen que jugar a ser feministas, porque si no pueden olvidarse para siempre de su carrera académica, pues entonces juegan a investigar en clave de género. Se han dado estos mismos incentivos represivos que hablábamos de la sociedad, se ha dado dentro del mundo académico, y del mundo académico salen a la postre los profesores, que empiezan a ver que cuanto más se exacerban y más ridículas hacen las teorías del género, más aplausos reciben de la comunidad académica en la cual ellos mismos se inscriben, y más empiezan a subir en los puestos dentro de sus universidades.
Esas dos son creo que una de las principales razones, y sumaría una más, y ya si querés pasamos a la próxima sesión, porque me extiendo a veces mucho, pero hay otra más, y es el factor económico. A ver, acá hay empresas que se están llenando los bolsillos a costa de los niños. Empresas que han montado un enorme negocio de terapias hormonales, de cirugías plásticas, de las cirugías de conversión de género. Les voy a dar, algún dato claro. Por ejemplo, Lupron, que era un bloqueador hormonal que se le daba antes a los violadores. Hasta hace no mucho esto se daba a los violadores cuando se los quería castrar químicamente. Bueno, ahora se los dan en muchos lugares a los niños. Y en lugares como en Canadá, si vos como padre de familia te opones a esto, pues vas preso, ¿bien? Entonces, Lupron, cuando vos ves sus ingresos, que es de la farmacéutica AV Inc., tenés que Lupron cada año vende más y más y más gracias a que esto se ha normalizado como terapias de género. O, por ejemplo, el caso de las cirugías plásticas. Cuando uno analiza los datos existentes, yo los tengo citados en Generación Idiota, por ejemplo, sobre el crecimiento de las cirugías de reasignación de género, como ellos le llaman, no han dejado de crecer desde el año 2017 hasta la fecha. Con lo cual, ha habido toda una industria que se ha llenado los bolsillos y que necesita que esta ficción continúe y se exacerbe porque por ahí pasa su negocio. Entonces, estas mismas farmacéuticas, ¿qué hacen? Financian también académicos. Financian los que se hacen llamar científicos para que impulsen esta ideología que le llena a la postre sus cuentas bancarias. Bueno, haciendo el resumen, los niños como negocio, y desde luego que antes de corromper a nuestros niños han corrompido a los que son sus docentes, está claro. Y ahora doy paso primero a Beatriz y luego a Leticia, que ha levantado la mano y quiere hablar contigo. Beatriz, a ver, pregunta, opina. Tienes el paso. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agustín, encantadísima. Muchas gracias por que esté aquí con nosotros. Y bueno, como dicen allí, un gustazo, ¿no? Como igualmente. Se dice allí. Igualmente. Un gustazo. Bueno, bueno, a mí lo que me interesa, sobre todo, es ver cómo el feminismo se ha introducido en las aulas. Yo soy maestra y lo veo. Y hablabas de que ha habido una contraofensiva cultural. Y que luego eso ha dado lugar a la contraofensiva política, pero sin embargo antes ha sido la cultural. Entonces quería saber si eso ha sido porque los padres allí se han dado cuenta de que estaba introduciéndose esa ideología en la escuela y se han movilizado. Sin embargo, has dicho que el feminismo allí ha sido como una moda, que no está tan arraigado, tan fuerte como en España. Quizá, no sé si tiene que ver que ellos miran mucho hacia aquí, hacia España, y quizá están viendo lo que ha ocurrido, lo que está pasando aquí y han dado la batalla antes de que llegue. No sé, quería un poquito saber el panorama ese. Bueno, respecto a lo primero que era el tema de cómo se ha introducido el feminismo en el colegio, bueno, más o menos he tratado de plantear la dinámica en torno a los intereses políticos por un lado y los intereses económicos por el otro. Lo que quizás me faltó decir es que después aparecen partidos políticos que hacen carne las disposiciones de Naciones Unidas. En este caso, ustedes tienen a la vista el caso donde incluso andan con el pin de la Agenda 2030, ¿no? Es decir, el PSOE y sus múltiples satélites tienen la misión de introducir estas ideologías a través del Estado en las currículas escolares, y esto es sumamente claro, y así es como se ha introducido desde la política. No solamente se le introduce a los niños desde la escuela, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, también se les introduce desde las redes sociales, y el daño que se ha hecho desde las redes sociales ha sido impresionante, a tal punto que hay autores en los Estados Unidos que están vinculando, hay autores y hay científicos en Estados Unidos que están vinculando el tema transgénero en niños con los incentivos que les venden las redes sociales al respecto. Hay todo un lobby LGBT atrás de redes sociales mintiéndole a los más chicos, sobre todo en TikTok, diciéndoles que esa es la llave maestra del confort con uno mismo. Y claramente la adolescencia es un momento de muy poco confort.
uno no se encuentra con el cuerpo le está cambiando, aparece el factor sexual, además si encima uno recibe bullying en la escuela, pues la cosa puede ser todavía peor. Es un momento de turbulencia la adolescencia. Bueno, los adolescentes tienen algo que ninguno de los que estamos acá hemos tenido en su momento, que es ese mundo ficcional, ficticio, artificial de las redes sociales, que te puede meter en la cabeza cualquier cosa porque está armado para que el algoritmo te repita siempre lo mismo. Esto es muy interesante, el algoritmo está armado para siempre darte lo mismo. Si estás viendo cosas de gimnasios, pues prepárate para ver cosas de gimnasios en una bola de nieve que no para más. Si estás viendo cosas de automóviles, pues prepárate para ver cosas de automóviles en una bola de nieve que no termina jamás. Ahora bien, en TikTok, que es el que tiene el algoritmo más potente y que llega más sobre todo a los jóvenes y a los adolescentes, pues si diste con un contenido LGBT, pues prepárate para no deshacerte jamás de ese contenido que entra todo el tiempo en tu celular y con el cual pasás tanto o más tiempo que en el colegio. Cuidado, Digo, de cara a la educación de los hijos, cuidado que no solamente hoy el factor de riesgo está en el aula, sino que también está en las redes sociales y cómo funcionan los algoritmos. Bien, dicho esto, la segunda parte, yo te diría, Argentina es el país más feminista que hay en Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque es el país que más mira a Europa y puntualmente a España. Entonces sí, de alguna forma hemos tratado de imitar y nos hemos creído de avanzada, de vanguardia respecto de nuestra propia región, imitando las cosas que en primer lugar se generaban en España. Y después apareció también la variable de Estados Unidos con todas estas filósofas queer y demás que también vienen de allí y nos hacen creer a nosotros que somos del primer mundo si hacemos todo esto. ¿En qué sentido el feminismo es una moda? En su sentido más masivo, en esas manifestaciones totalmente masivas. Yo por eso avisoro que ahora no va a haber tanta masividad, me puedo equivocar, lo sabremos recién mañana, pero me imagino que no tendremos la misma masividad mañana de lo que hemos tenido en otras épocas. Entre otras cosas, porque se logró mostrar, y acá viene una clave para ustedes, se logró mostrar que el feminismo era un negocio de la casta política. Se logró mostrar que el feminismo era un ámbito de corrupción. Y en ese sentido, ya no es tan frecuente que las mujeres se quieran pegar a ese movimiento feminista, a menos que al mismo tiempo sean explícitamente de izquierdas. La gran virtud que tuvo el feminismo fue encubrir el hecho de que era de izquierdas. Pero terminó tan pegado a un gobierno de izquierdas en Argentina, o sea, al gobierno kirchnerista que acaba de irse, que terminó boicoteándose a sí mismo. ¿Por qué? Les pongo un dato. En Argentina se creó, como les dije, el Ministerio de Género, el Ministerio de la Mujer, los géneros y las diversidades. Las políticas de género en Argentina se llevaron proporcionalmente más del Producto Bruto Interno que las políticas de salud, que las políticas de justicia, que las políticas de seguridad, que las políticas de educación y que las políticas de defensa. La transversalidad del género se llevó la mayor porción de la torta del Producto Bruto Interno. Y cuando lo contrastamos con los resultados son catastróficos porque la violencia contra la mujer aumentó, las violaciones contra las mujeres aumentaron y los llamados femicidios, aquí se les dice femicidio, aumentó. Entonces, ¿qué quedó a la vista de todo el mundo que quisiera ver? Pues que el feminismo era una trampa de la casta política. Esa fue, digamos así, la clave de nuestro éxito. Fue mostrar que el feminismo al final era una ideología para estúpidos que eran funcionales a políticos multimillonarios y que hacían caja con esa excusa. Ahora bien, si yo hago lupa en las determinantes del voto de Milei, o sea, por qué causas han dicho las personas que votaban por Milei, solo un 10%, o no tan poco, o no tan solo, o no tan solo, 10% ha respondido que era porque Milei se opone a la ideología de género. ¿Qué te quiero decir con esto?
que en principio es muy difícil armar un proyecto político que solo y únicamente consista en ir contra la ideología de género. La ideología de género tiene que ser parte de un paquete mayor. Si nosotros pretendemos un partido político que su única bandera sea luchar contra la ideología de género, pues entonces nos quedaremos con el voto de aquellos que solamente votan por ese factor. Y en Argentina, en este caso, insisto, solo un 10%, o no tan solo, porque a mí me parece de hecho bastante alto, ha votado a Milei porque está contra la ideología de género. El resto se divide entre temas de seguridad, temas de economía, por supuesto, temas de luchar contra la corrupción, etcétera. Entonces, aquí tampoco hay que ilusionarse demasiado con la potencia política que nuestra causa por sí sola tiene. Nuestra causa es políticamente importante, claro que lo es, pero a la hora de ir a votar tiene que ser parte de un conjunto mayor. Y lo otro que quería decirles es que yo no me olvido que Milei, hasta hace muy poquitos tiempo, igual que todos nosotros, se reunía en chats de Zoom como este. Y hacíamos conferencias y venían 20, 30, 50, 100 personas. ¿Esto qué significa? Que no hay que bajar los brazos. Si nosotros hubiéramos bajado los brazos, porque hubiésemos dicho, che, mirá, la verdad es que somos pocos, mirá, no somos tantos los que estamos comprometidos, mirá, en esta conferencia esperábamos el doble de lo que vino. Bueno, uno tiene que levantarse, tropezar y levantarse y esperar el momento político oportuno. El momento político oportuno en España no ha venido todavía, ciertamente, pero tiene que llegar y te tiene que encontrar listo, te tienen que encontrar preparado. Para eso, ustedes entiendo que tienen una gran iniciativa, que es este grupo de padres que se opone a la ideología de género y no tienen que soltar la causa, porque en el momento en que estén dadas las condiciones políticas, económicas y sociales para quitar a los socialistas y a los globalistas del poder, la causa de ustedes tiene que estar viva. Si tu causa no está viva en ese momento, entonces pasarán políticamente otras causas que destronarán a los socialistas, pero no la tuya. Entonces, esa es la respuesta que yo te puedo dar. La batalla cultural se trata de eso, de todo lo que haces antes de que los vientos soplen en tu favor. La batalla cultural se trata de ir convenciendo como un trabajo de hormiga a las personas que están incluso en mi círculo cotidiano. Desde educar a mis propios hijos hasta tratar de influir en mis amigos, tratar de influir en mi espacio laboral, tratar de tener llegada en mi grupo de iglesia o lo que fuere, para que el tema tenga sus adeptos y que vaya generando pequeños cambios en la opinión pública, de modo que, insisto, cuando los vientos políticos soplen en nuestro favor, este tema llega con la fuerza necesaria como para desbancar todo el mal que se ha hecho. A ver, Agustín, que te quieren preguntar también Leticia y Nanda. Entonces, voy a pasar a Leticia Barcia y a ver si da tiempo también la pregunta de Nanda. Sí, voy a intentar ser un poquito más breve. Hola, bueno, primero darle las gracias por el encuentro, darle las felicitaciones por esa eliminación del lenguaje inclusivo tan cancerígeno y el comienzo de la destrucción de ese chiringuito feminista en Argentina. Sois el ejemplo de que sí se puede hacer. Tengo dos preguntas, soy un poco práctica y voy un poco al grano como madre. ¿Qué consejo le podría dar a los padres que quieren recuperar la patria potestad sobre la educación de sus hijos? Porque ahora ya no son solo charlas aquí en Galicia, por ejemplo, yo soy de Galicia, también son asignaturas ideológicas. Y la segunda pregunta, yo tengo un hijo de 14 años, muy seguidor suyo. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para luchar por su libertad y no morir en el intento? Bueno, vamos a ver. Primer punto, todavía no tengo hijos, ya me tocará a mí estar de ese lado, pero puedo imaginarme algunas cosas. Más que imaginarme, puedo pensar lo que han hecho conmigo mismo. No soy padre, pero sí soy hijo. Y yo creo que la clave está en no encerrar al hijo en una burbuja, no pretender que tal burbuja existe, porque no existe. La burbuja se rompe acá,
En este celular ya se rompió la burbuja. Prende la televisión, se rompió la burbuja. Fue al colegio, habló con su amigo en la plaza del barrio, se rompió la burbuja. Entonces, primero que nada, no armar burbujas que son imposibles. Muchos padres piensan que mientras menos se toquen estos temas en su casa, pues el niño estará más resguardado de ellos. Es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Lo que hay que usar no es el modelo de la burbuja, sino el modelo de la vacuna. El modelo de la burbuja es el modelo de la cuarentena, vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a ponerlo en términos de pandemia. Y esto no significa que reivindique ni la cuarentena ni la vacuna de la pandemia, solo es metafórico. El modelo de la cuarentena es, me quedo encerrado en mi casa, aislado para no contagiarme. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. El tiro te va a salir por la culata, porque vas a terminar logrando que tu hijo se rebele en contra tuyo. A tu hijo dale libertad, o por lo menos eso es lo que yo planeo hacer con los míos cuando los tenga, y eso es lo que se ha hecho conmigo mismo. Dale libertad. Ahora, sabe que en esa libertad va a haber otros factores que van a incidir en su educación. Uno es el colegio, el otro es las redes, el otro es el mundo de sus amigos. Bien, hay 3 grandes factores que van a incidir en su propia educación y su forma de ver el mundo. Las redes, sus amigos reales y el colegio. Vos sos un factor más. Ahora, vos tenés que ser el factor que le enseña a pensar. La única ventaja que vos podés tener respecto de los otros factores es que vos podés introducirle una vacuna. Y es la vacuna del pensamiento crítico. Entonces, dejamos de lado la cuarentena y decimos, vamos a usar la vacuna. ¿La vacuna cómo funciona? Como toda vacuna, o sea, trae en sí un virus que ha sido desactivado para que genere anticuerpos en aquella persona a la cual se lo inyecto. Tenés que inyectarle a tu hijo un virus y a continuación desactivarlo. O sea, que él se entere de todo lo que le pueden llegar a decir, tanto en las redes, como en su grupo de amigos, como en el colegio, pero de tu boca. Porque ese virus, a diferencia de sus amigos, las redes o el colegio, vos lo tenés que desactivar. De modo que cuando el virus quiera entrar a través de amigos, redes o colegio, ese chico ya tenga los anticuerpos necesarios para poder repeler. ¿Qué significa esta metáfora en términos concretos? En que tenés que sentar a tu hijo y hablarle del tema, pero tenés que tener la suficiente formación y buenos argumentos como para poder desbancar cada una de las paparruchadas que tu hijo va a escuchar en el futuro próximo. Esto a mí me parece elemental, me parece significativo y requiere de los padres no solo la voluntad de sentar a sus hijos y hablar con ellos, sino también la inteligencia de hacerse del conocimiento necesario para no morir en el intento. Agustín, se nos acaba el programa, solo un segundo para que te saluden, anda. Bueno. Un segundo que Beatriz va a hacer una reflexión. Alicia, no el tiempo. Tengo que despedir el programa. Estamos en directo. Gracias. Si ustedes tienen 10 minutos más, dado que tuve este inconveniente, yo me puedo quedar 10 minutos más, pero esto depende de ustedes y del sistema, no sé cómo funciona. Bueno, yo ahora tengo que despedir el programa. Doy las gracias, por supuesto, a Agustín Laje, porque ha sido magnífico escucharle. Nos ha dado, me quedo con la última reflexión, el último consejo dirigido a los padres, muy útil. Y a todos mis compañeros también agradecer vuestra presencia. Ha sido un lujo de programa y nada más despedirme de nuestros oyentes, agradeciéndoles también la escucha, la atención que nos han prestado y emplazándoles para que nos sigan el próximo jueves a las 5 de la tarde aquí en Multicanal Radio. Muchas gracias. Ha sido un gusto, muchas gracias. Saludos. Ay, querido oyente, no sabes lo nerviosa que estoy. Mañana es el 8M, un día muy especial. La verdad es que me pongo a pensar y se me saltan las lágrimas. No sabría cómo expresar mi eterno agradecimiento a lo que tantas mujeres han hecho, no sin sufrimiento. Ciertamente hemos presenciado gran dolor en ciertos momentos, opresión por esos hombres trabajando tan contentos, mientras las mujeres sofocadas en la cocina desahogaban sus muchos y terribles lamentos. Ni qué decir de esos hombres duros y violentos,
discutiendo casi sin tregua a los cuatro vientos, pero que al recibir una caricia, esa que solo una mujer sabe dar, caían como hipnotizados y se volvían de cristal. Esas mujeres ahí han estado, dirigiendo una empresa de difícil gestión, pues sus trabajadores, muy dados a la diversión, entre pañales y biberones, exigían más atención. Sí, querido oyente, es lo que tiene el sistema cis-heteropatriarcal. Se juntan y tienen hijos. ¡Vaya temeridad! Sin embargo, te seré sincera, pues me acuerdo en este día de alguien muy especial, una mujer que ha sido mi guía, con un empoderamiento colosal. Ella sí que sabía mandar, que ni se te ocurriese en la comida dejar ni una cucharada de más. Yo exigía un trato más especial, sin tener en cuenta a los demás. Ella, no sin mi gran resistencia, me enseñó la igualdad, que aquí, seas hombre o mujer, tenemos la misma dignidad. Además, he aprendido un sinfín de derechos, pero también mis deberes, sin ciertos privilegios. Tengo el derecho a ser respetada, que se me trate con amor, al igual que yo debo hacer con todos los de mi alrededor. ¿Te imaginas que todas las personas nos habláramos con amabilidad? Sería un verdadero estallido de felicidad. Además, hablando de amor, no me cabe en la cabeza que haya quienes tengan el valor de opinar que el amor romántico es violento y opresor. A mí se me ha enseñado, y así lo he experimentado, que el amor no tiene fin, aunque a veces suponga sufrir. Como decía Joaquín Sabina, el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y no tiene esto nada que ver con la violencia o el machismo, lo cual es inadmisible, al igual que el radical feminismo. Enseñemos a los niños que el empoderamiento femenino no tiene que ser imitar al hombre en su mismo camino. Así tan solo conseguimos difuminar nuestra realidad, nuestro genio femenino, inigualable y magistral. Yo me quedo con lo mío, un privilegio sin igual. Ser madre es un orgullo que nadie debería despreciar. Somos la fábrica de la vida, somos la balanza del mundo. Sin nuestra maternidad, el desastre más terrible nos iba a deparar y no se puede comparar con la definición de carga reproductiva que algunas llegan a vociferar. Sin duda, ser madre es el mejor trabajo en el que podamos realizar, dando la vida a cada instante y recibiendo amor sin cesar. Aunque está bien que despleguemos nuestros dones femeninos en un trabajo o en otro, nunca se podrá comparar con lo que supone para una mujer que te llamen mamá, sin caer en el error de al hombre querernos comparar. Así que ahora comprende, mi muy querido oyente, por qué hoy estoy tan emocionada en vísperas a ese día tan recurrente. Un 8M nació mi madre, la que me enseñó a amar, la que guerrera y valiente dirigió su hogar, que junto a su marido, mi querido papá, que en el cielo estará, la familia cuidó sin desfallecer jamás. Sí, la familia es lo más importante de verdad. No tanto el bienestar que nos vende el gobierno como lo máximo a aspirar. Como decía San Juan Pablo II, y no me canso de afirmar, de la familia depende el futuro de la humanidad. Yo quisiera que mis hijos, cuando miren para atrás, me recuerden como una madre y esposa alegre y llena de felicidad, que estaba ahí, junto a ellos, con paciencia y en paz. Ahora sí me despido, no sin antes felicitar a todas esas mujeres empoderadas, solteras, viudas o casadas, que aman la libertad, no a costa de a la vida despreciar y dando vía libre a la opción de abortar. Y especialmente un eterno beso mando desde aquí a mi mamá. Que vivan las mujeres y los hombres de verdad, sin masculinidades nuevas, que el jamón, cuando es de pura cepa, no lo puedes comparar.